palabra de Dios y nos vayamos preparando, porque hermanos, quién sabe si muy pronto la iglesia vaya creciendo y necesitamos plantar. Tenemos la idea de que como iglesia seamos una iglesia plantadora, que no seamos una iglesia multitudinal, sino que la iglesia vaya poco a poco llevando el evangelio a otros lados. ¿Y de dónde van a salir esos obreros? De la misma iglesia. Entonces me encantaría que un día estemos comisionando a diferentes pastores, ancianos, misioneros que salgan de la iglesia para llevar el evangelio, y esto es parte de lo que estamos haciendo. Así que estemos orando por todo esto y por nosotros. Vamos a dejar este tiempo para que el Señor nos guíe a través de él. Buenos días, hermanos. La verdad es que es un privilegio increíble estar al frente. Y sí, como dice Jonathan, yo soy parte de estos hombres fuertes, valerosos, imponentes, personas comunes a quienes Dios ha puesto el llamado y el reto de parte de los pastores. La verdad que es una bendición. Yo he crecido toda mi vida escuchando mensajes domingo a domingo, y el hecho de que me saquen de la zona de confort para prepararme, y como ayer platicaba con mi cuñado, de hecho, que está aquí, gracias, platicaba con él y decíamos qué importante es sentir la responsabilidad de prepararnos, de orar y de estar al frente. La verdad es que es algo nuevo para mí, y créanme que yo siempre he pensado que los pastores tienen muchas frases como que tienen así de cajón, que en momentos las usan, pero la verdad es que no. Me he dado cuenta que al preparar el mensaje, al estar meditando en lo que voy a platicar hoy, en lo que voy a enseñar un poquito de lo que Dios me enseñó, he sido el primero en ser retado por Dios, he sido el primero en escuchar el mensaje, y digo, híjole, qué duro, ¿no? Pero bueno, obviamente no traigo ningún mensaje nuevo, ningún mensaje fresco, nada, ninguna nueva revelación. El mensaje es el mismo desde siempre. El mensaje que compartimos como cristianos es el mismo mensaje que está vigente desde la cruz, desde ese momento en que fue consumado el acto para el cual hemos sido llamados, que es estar con nuestro Señor por siempre a través del sacrificio de Cristo, ¿no? Y obviamente sabemos que esto no lo ganamos de forma meritoria, no tenemos méritos propios para estar delante de Dios, pero le agradecemos, y no te preocupes, hermano, no traigo nada nuevo. Les voy a pedir que me acompañen a leer en Lucas 18. La porción de hoy es cortita, es Lucas 18, del 9 al 14. Y esta porción es la parábola del publicano y el fariseo. Y empieza en el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Señor, realmente te agradecemos porque tú eres santo, porque tú eres Dios, porque no existe nadie como tú, Señor. Muchas gracias porque nos das el privilegio de meditar en tu palabra. Gracias porque nos das el honor de escuchar tu voz a través de la Biblia. Y gracias, Señor, porque podemos hacerlo en libertad, como el día de hoy, Señor. Te pedimos por la gente de otras iglesias, gente de otros países que están reunidos, tal vez están en angustia, tal vez están siendo perseguidos, tal vez hay muchas cosas en el contexto social, pero te pedimos por todos ellos, Señor, para que tu palabra siempre abunde como lo ha sido siempre, que tu palabra siempre esté vigente, y que todos podamos seguir aprendiendo, Dios, hasta el día en que estemos contigo por la eternidad. Gracias, Dios, por tanta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y bueno, en esta porción yo creo que todos la hemos escuchado, todos la hemos leído en algún punto de nuestras vidas.
Y yo me imagino a Jesús escudriñando los corazones de los presentes, diciendo, bueno, te sientes justo, sientes que las puedes, menosprecias a otros, pues ahí te da una historia bien tremenda. Y la verdad es que esa historia, esa parábola que les cuenta, pues ha sido clave porque dice que la multitud tenía estas características, ¿no? Yo me imagino que de haber estado en los tiempos de Jesús, tal vez yo habría estado en esa multitud de gente que se sentía mucho, que menospreciaba a otros, y ahí está Jesús hablando con congruencia un mensaje que nos va a ayudar a nosotros también. Y vamos a leer el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La verdad les confieso que en este punto, comenzando la enseñanza, sentí un golpe de una roca, un golpe seco en mi cabeza y dije, Señor, dame chance por lo menos de abrir el paraguas, porque la verdad empieza muy duro. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y a mi mente se me venían todas esas veces que se me ha hecho fácil juzgar a otros, todas esas veces que se me ha hecho fácil menospreciar, esas veces que me he sentido que merezco algo. Y aquí está Dios diciendo a una multitud similar a lo que yo represento, ¿no? Y el versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y es bien interesante porque aquí vemos 2 hombres en estado de oración. Vemos 2 personas que comparten el mismo credo, 2 personas que están en el templo, 2 personas que están en la misma iglesia, y los 2 están orándole a Dios. Los 2 lo reconocen como Dios al venir delante de Él, nada más que se yuxtaponen completamente en la autoconcepción que tienen. Realmente es impresionante porque solemos pensar que el fariseo era de una religión y el publicano de otro, pero los 2 están en el templo, los 2 están orando. ¿Y quién es el fariseo? Como tal vez ya sabemos, un fariseo era un clérigo de alto nivel. ¿Y qué representaba ser fariseo? Según investigación, que no fue Wikipedia para que no me quiten puntos, según investigación, los cimientos sobre los cuales fue fundado el movimiento era la preocupación por la decadencia religiosa del pueblo judío y el descuido de la ley de Dios. Este movimiento surgió en el período intertestamentario, es decir, período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fariseo significa apartado, y sí, realmente era lo que predicaban. Ellos se comprometieron a dedicarse a guardar la ley de Dios en un momento en que todo el pueblo estaba siendo secularizado. Su movimiento pregonaba que su esfuerzo era para restaurar la justicia de Dios en la tierra. Desde aquí vemos que los principios sobre los cuales descansaba el movimiento fariseico eran unos principios que si ahorita pudiéramos hablar con un fariseo, yo creo que te convence, porque de fondo hay que quieren que la ley de Dios sea cumplida. En un momento del contexto social del pueblo de Israel habían invasiones de diferentes pueblos, había una serie de corrientes filosóficas que los estaban atacando, y ellos decían, no, vamos a estar firmes para que se siga cumpliendo la ley de Dios. Entonces, damos nuevamente las palabras del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y aquí, hermano, no sé si te pasa, pero yo me he imaginado toda la vida al fariseo diciendo esto con una ceja levantada, vociferando y volteando a ver a todo el mundo y haciendo contacto visual con los presentes, como para recibir aprobación y adulación del pueblo en general. Pero aquí dice claramente la palabra, dice, oraba consigo mismo. Entonces, realmente no estaba el fariseo vociferando, ni gritando, ni diciéndole a nadie. Él realmente pensaba que era correcto venir delante de Dios a darle gracias, porque no era esta persona, y probablemente se había esforzado toda su vida en no ser un ladrón, en no ser injusto, en no ser adúltero, y en no ser como el publicano. Y por si fuera poco, veamos lo que dice el versículo 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Una vez más, Jesús aquí no menciona que el fariseo esté mintiendo. Probablemente sí lo hace, y probablemente él está satisfecho con eso y está feliz de venir delante de Dios a decirle, Dios, aquí estoy, esto es lo que hago,
gracias porque me has hecho así, gracias porque me has hecho fariseo. Y me da mucho la atención porque esa es la actitud que tomamos muchas veces, ¿no? Estamos delante de Dios y decimos, Señor, gracias porque me has dado el privilegio de estar en la iglesia, y gracias porque no peco, y gracias porque no soy como los que están afuera. Y luego, al final ya sabemos qué piensa Cristo de eso, ¿no? Ahorita vamos para allá. Luego dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ok, ¿y quién es el publicano? Yo creo que aquí muchas veces hemos visto un recibo de nómina, tal vez, y en el recibo de nómina hay un apartado que dice deducciones, que básicamente es la cantidad de dinero que le retienen a un trabajador. Y que yo creo que has pensado alguna vez que qué padre sería tener ese dinero en tu poder y que no te lo quitaran, ¿no? O tal vez como yo eres un trabajador independiente y te llega un correo mes a mes del contador donde te dice, aquí están los impuestos a pagar, saludos. Y me da coraje porque ¿cómo puedes saludar? ¿Cómo está tranquilo mandándome eso? Y no que mi contador sea un publicano, pero en el momento todas las emociones se amontonan en contra de él. Y bueno, así pasa, ¿no? Entonces, básicamente un publicano era un recaudador de impuestos de ese tiempo. Recordemos que el pueblo de Israel era dominado por el Imperio Romano, y un publicano realmente era visto como un traidor. O sea, imagínate, es alguien de tu pueblo, está siendo invadido, te cobran impuestos excesivos tal vez, y llegaba el publicano a decirte, oye, en lugar de 10 pesos, ¿sabes qué? Van a ser 12, van a ser 13. Y la gente les tenía coraje porque tenían fama de ser corruptos y hacer lo que quieran. Entonces, imagínate, está este personaje que tiene una fama de muy dudosa procedencia al lado de alguien que es admirable. Y de hecho la Biblia menciona a los publicanos en un contexto un poco desfavorable para ellos. Si quieren, acompáñenme a Mateo 9:11. Aquí están los versículos arriba por si no los podemos buscar. Dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Marcos 2:15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Lucas 7:14, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Si te fijas, qué difícil, ¿no? Ser un publicano está en la misma categoría que los pecadores, y generalmente la Biblia los pone en este aspecto. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Un ciudadano ejemplar, alguien digno de imitar, que es el personaje A, el fariseo, y tenemos por el otro lado al personaje B, el publicano. El personaje A, hermanos, yo creo que cabría fácilmente en cualquiera de nuestras iglesias y puede perfectamente pasar como alguien digno de estar al frente de cualquier movimiento en la iglesia. El personaje A probablemente es alguien de quien tomaríamos consejos porque es digno de imitar. El personaje B, pues, es una persona mal vista por todo el mundo. Entonces, si ya sabemos al final de la historia quién aprueba a Jesús, ¿dónde está el problema? ¿Por qué parece que Jesús, simplemente por llevar la contra, ahora dice que aprueba al publicano, a esta persona que quién sabe de dónde salió, ¿no? Entonces, ¿es malo ayunar? ¿Es malo orar? ¿Es malo no ser un ladrón, adúltero o injusto como probablemente lo era el publicano? Porque déjenme decirles que el publicano, dice la Biblia, que se daba golpes de pecho y estaba avergonzado delante de ellos, no porque sí, no porque tenía que ser así la historia. El publicano probablemente y seguramente tenía muchísimo que avergonzarse. Entonces, ¿dónde está la congruencia, la lógica de la gente? Imagínate la gente al escuchar esta historia, ¿no? Está diciendo que el publicano ahora tiene el favor de Dios y no la persona que se ha esforzado por hacer las cosas. Y bueno, pues ya vimos que el movimiento fariseico inició como algo admirable, una labor titánica en la crisis moral que había en ese entonces, pero es duro como ver que una buena intención se convirtió rápidamente en una serie de ritos que hacían todo menos honrar a Dios.
Los fariseos tomaron el camino erróneo a través de su propia interpretación de lo que significaba la ley. La ley, hermanos, no era más que un espejo para que nos da una idea de la santidad de Dios, de lo grande y inalcanzable que es llegar a esa perfección versus nuestra carnalidad, nuestra humanidad y lo que representamos como humanos. Pero los fariseos, en un acto demencial, habían dicho: ¿sabes qué? Yo puedo alcanzar el favor de Dios a través de lo que hago. Yo puedo saltar ese abismo infinito que me separa de Dios a través de hacer las cosas buenas, a través de hackear el sistema perfecto de Dios y poder estar ahí al lado de Él. Hay un verso en Romanos 4, del 1 al 3, lo voy a leer. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A Abraham no le contaron el contexto y no lo pesaron por quién era, por de quién venía o a dónde iba. Aquí dice claramente la palabra que lo único que hizo Abraham bien fue creerle a Dios. Y es bien interesante porque ahora, analizando esto, les digo que este mensaje no es para ponernos en un escalón al lado del fariseo y ahora juzgar al fariseo y decir lo que hacemos siempre: qué mal el fariseo, cómo se atreve, qué le pasa. Y realmente solo Cristo, solo Dios es capaz de juzgar el corazón y pesarlo. Romanos 3, del 9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué está pasando con el publicano, hermanos? Si analizamos este versículo, yo creo que él ha entendido de manera personal las palabras que vienen aquí. No lo entendió para juzgar a otros, no lo entendió para ver qué estaban haciendo los demás, lo entendió para sí por medio de la obra de Cristo. Entonces, es interesante cómo él entiende esto y viene y derrama su corazón delante de Dios, sabiendo sabiendo lo que es, sabiendo lo que representa a él, sabiendo sus fallas y todo esto. Y hermano, no sé si lo has vivido, pero llega un momento en nuestras vidas en que volteamos a ver al acervo de vivencias que tenemos y volteamos a ver todo lo que hemos pasado como personas, y llega un punto en que te avergüenzas porque dices: ¿cómo es posible que después de tantos años aprendiendo de la palabra de Dios, después de tantos años de estudiar la Biblia, después de tanto tiempo de estar delante de Dios, sigo haciendo trampa, sigo viendo de menos a otros, sigo asumiendo lo peor de todos, sigo sintiéndome superior? Entonces, ¿dónde queda todo este tiempo de estudio que llevamos? Y ese momento, hermanos, es increíble. Es un momento que vas guiado por el Espíritu Santo y te das cuenta que en tus fuerzas no puedes alcanzar a Dios, que en tus fuerzas no puedes venir y reclamarle cualquier cosa a Dios. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con el fariseo que trató de no fallar? Este personaje se jactaba de sus frutos. No sé si has visto las frutas decorativas. Yo creo que ahí Richie nos puede decir un poquito de las frutas, la cerámica, las frutas de cerámica, las frutas de plástico que son para adornar. Tú ves estos frutos y puedes ver que te dan una idea de lo que es. Te puedes imaginar a qué saben, te puedes imaginar a qué huelen. Y el fariseo había colgado en su árbol una cantidad vasta de este tipo de frutos. Pero ¿qué pasa con estos frutos? Realmente no cumplen su función. ¿Cuál es la función de la fruta? Pues proporcionar alimento, proporcionar fibra y todos esta serie de nutrientes. Entonces el movimiento de los fariseos se había dedicado a colgar estos frutos en sus árboles, y a la hora de que el pueblo quería ser alimentado no podían, porque estos frutos no servían para eso, servían para lo que es ese tipo de frutas, ¿no? Algo ornamental, algo que la gente podía ver y palpar, pero realmente no cumplían la función. Voy a leer 1 de Juan 1, del 7 al 10. Dice:
Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí se nos hace un claro llamado a confesar nuestras faltas delante de Dios, porque fallamos siempre, hermanos. La verdad es que el error, la falla está a la puerta, y aquí hay un claro llamado de lo único que hay que hacer es confesar nuestros pecados delante de Dios, como la acción que estaba tomando el publicano. Voy a leer Lucas 18, 14, pero hay una versión que me llama mucho la atención, que es la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y imagínate este grupo de personas que estábamos ahí de alguna forma, ¿no? Y escuchar este final, donde al final Dios viene y justifica a la persona menos indicada según mis creencias, y la persona que yo veo que se esfuerza por hacer lo bueno no recibió perdón. Aquí lo dice la palabra. Y es bien difícil, porque esta gente estaba atada, los publicanos estaban atados al contexto conductual generalizado que los acompañaba siempre. Y yo me imagino así como la multitud asombrada de ¿por qué dice estas cosas Jesús? ¿Por qué viene y habla de esta forma y dice que ahora yo por esforzarme no voy a obtener el perdón? Y voy a leer un versículo, una porción más en Romanos 3, del 19 al 31. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y llegamos al momento cumbre de la enseñanza, el desenlace de esta comparación entre este par de hombres que, aunque compartían un credo y se congregaban en el mismo lugar, tuvieron un fin diferente. Uno se sabía pecador, como lo que realmente era, como lo que tú y yo somos, y el otro, movido por su justicia y orgullo y por su razonamiento, quiso añadir su justicia a la justicia de Dios, y ahí está el desenlace. Hermanos, y esto, yo cuando preparaba esta enseñanza me llevaba a una introspección como iglesia de qué nos representa como iglesia. Somos como el fariseo que hacemos una segregación de quienes sí merecen el favor de Dios y quienes no,
¿qué pasaría si ahorita viene alguien con la reputación del publicano en aquellos tiempos? ¿Qué pensamos como iglesia? ¿Cómo actuamos ante ellos? ¿Se nos hace fácil juzgarlos? ¿Se nos hace sencillo tal vez hablar de ellos y pensar que pobrecitos porque nunca van a alcanzar el favor de Dios? ¿O qué actitud tenemos realmente? Y en el día a día, hermanos, también esto me pegó duro porque, bueno, yo soy productor musical, soy músico, y es un gremio lleno, me imagino que todos, pero es un gremio lleno de hablar mal de otros. Si habemos 3 músicos, no los de la iglesia, esto es en otros lugares, de verdad. Si habemos 3 músicos, por lo general los 3 nos estamos adulando, le decimos, sí, crack, tú tocas increíble, tú también. Se va alguno de ellos y entre los dos que quedamos nos gusta hablar un poquito de las áreas de oportunidad del que no está, y cuando yo no estoy, se juntan entre ellos. Aquí hay varios músicos que lo pueden confirmar, se juntan y hablan de mí. Entonces, en el día a día, hermanos, esto nos gusta a veces como personas, el hablar de otros se nos hace tan fácil y se nos hace muy ligero, y es algo gravísimo, es algo que aquí Dios dice que realmente nadie que se enaltece será enaltecido al final. Nuestra actitud delante de Dios siempre debe ser de humildad, y hermanos, créanme que hacer esto es de gran testimonio allá afuera la gente tal vez no le interesa si tú ayunas, si tú haces todo esto, que son cosas que lo debes de hacer, pero ya vimos que hay un proceso natural para que suceda, no debe ser un fruto artificial. La Biblia nos dice claramente que lo que debemos de hacer primero es venir delante de Dios, confesar nuestros pecados, estar en comunión con Él día a día, y lo demás se va a dar, hermanos, porque es la naturaleza del cristiano, no es algo que nosotros podamos manipular. Y bueno, quiero hacerte una pregunta antes de terminar, y obviamente es una pregunta para ti, para que te la respondas tú, y es: de estos 2 personajes que hemos visto hoy, ¿quién eres hoy? ¿Quién te representa a ti el día de hoy? ¿Cómo estás tú en tu interior? Quizás juzgas fácilmente a otros, quizás sientes que en tus fuerzas has logrado cosas que te hacen venir a Dios y decirle: mírame, Señor, enorgullécete de mí, he hecho esto, creo que me merezco tu favor. Y yo creo que en la enfermedad y en la prueba es donde salta esto, ¿no? Muchas veces yo lo he vivido, hay situaciones donde dices: Señor, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí si yo soy tu hijo? ¿Cómo me puede pasar esto a mí si yo voy los domingos a la iglesia, si he crecido en un ambiente cristiano? ¿Sí? Y empezamos a justificarnos delante de Dios como lo hacía el fariseo. De la misma manera, estando delante de Dios, decimos: Dios, gracias porque no soy como aquel que no te conoce, gracias porque me has hecho justo. Y hermanos, gracias a Dios porque nos tiene aquí, pero no hay mérito en nosotros. Y bueno, o tal vez el Señor te ha mostrado lo pecador que eres, como yo lo soy, pero tal vez estás atorado en pensar que eres muy malo para estar delante de Dios. Tal vez estás confundido y piensas que no tienes perdón, y estás viendo desde lejos y no hay forma de que te puedas acercar a Dios. Hermanos, la Biblia es clara en decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién eres hoy, hermano? Ese es el reto que nos llevamos, el quién eres. Y déjame decirte que este mensaje no es para empoderarte y que sientas: bueno, voy a salir de aquí y voy a ser como el publicano y voy a salir dándome golpes de pecho y ya no me voy a sentir más. Hermano, eso no lo vas a lograr en tus fuerzas. La verdad es que yo te lo puedo decir, lo he intentado durante mucho tiempo y es triste que no lo puedes lograr, es triste que no puedes llegar y decir: bueno, Dios, ya completé esto, porque así es, hermano, no estamos diseñados para ser perfectos delante de Dios, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero la actitud que deberíamos de tomar siempre es la actitud que tenía el publicano. Quisiera que leyéramos una vez más las palabras del publicano. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí,
pecador. Hermano, si hoy sientes que eres como el fariseo, no te vayas a tu casa sin ser justificado. Si sientes que eres como el publicano, pero estás de lejos, no te vayas a tu casa sin confesar tus pecados al Señor. Se nos hace fácil vivir nuestras vidas de una manera que decimos, luego me pongo a cuentas, estoy con tal vez el rush de toda la actividad del día a día, en tu casa, en tu trabajo, y no vienes delante del Señor. Entonces, no te vayas, hermano, esta mañana sin que derrames tu corazón delante de Dios y le digas, Dios, sé propicio de mí, pecador, porque, hermano, tú y yo somos pecadores. Tú y yo nunca vamos a lograr nuestras fuerzas agradar a Dios. Y quisiera terminar orando y te voy a pedir que me acompañes en esta oración y dejémosle a Dios esta enseñanza de hoy. La verdad es que a mí me pegó bastante fuerte porque me doy cuenta que tengo más del fariseo que de lo que me gustaría tener, ¿no? Entonces, Señor, te doy muchas gracias porque tú eres el Rey, Señor. Gracias, Padre, porque no me has permitido, Señor, que yo pueda en mis fuerzas, Padre, decir que estoy delante de ti, Señor, porque tú me conoces, Dios, y sabes lo difícil que sería no jactarse de eso, Padre. Pero, Dios, estamos delante de ti, un grupo de tus hijos, muy contentos, Dios, porque nos has hecho libres, muy contentos porque nos has justificado, Señor, muy contentos por todo, Padre, pero esta enseñanza nos trae a recordar, Dios, que hay muchas cosas todavía que están ahí estorbando. Hay muchas situaciones tal vez que nos agobian, tal vez hay muchas situaciones, Dios, que no nos dejan venir a ti confiadamente. Pero, Padre, confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú eres Dios, que no existe nadie como tú, que tú nos redimiste, Señor, que no éramos más que un grupo de personas que iban ciegamente a una eternidad sin ti, Señor. Y tu misericordia nos alcanzó, nos tomó de la mano, Señor, y ahora podemos ser libres, ahora podemos ver la luz, ahora podemos saber que vamos a estar contigo por la eternidad, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pido que limpies nuestros corazones, que nos purifiques, Dios, y que nos perdones, por favor, Padre. Perdona cada falta que cometemos. Perdona por esas veces, Dios, que nos hemos sentido más que otros. Perdónanos por esas veces que se nos hace fácil juzgar a los demás. Perdónanos por esas veces que no seguimos lo que debemos de hacer, Señor. Pero aquí estamos, Padre. Y, Señor, si hoy somos ese fariseo, Padre, que se quiere ir ya a su casa sin ser justificado, no nos dejes, Señor, hacer eso. Que tu Espíritu, Señor, nos haga la obra en nosotros y nos pueda convencer del pecado que realmente tenemos, Dios, y venir y confesarlo delante de ti. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y gracias, Señor, porque muy pronto vamos a estar contigo para siempre. Gracias, Dios. Nos abandonamos en tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.